continuamos con nuestra clase que hemos titulado Caminando bajo el Sol. La semana pasada estuvimos hablando de un tema un tanto candente y era hablar el tema del carácter, de cómo nuestro carácter importa a Dios. Y digo que es un tema candente porque es un tema que muchas veces no nos gusta hablar. Nos gusta más que nos hablen de lo que tenemos que hacer, de la cosa que debemos hacer, de hacer esto o aquello, más que de cambiar nuestro corazón, de cómo nosotros debemos ser transformados. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que de una u otra manera requiere del tema anterior. Y hoy estaremos hablando de cómo enfrentar la presión bajo el sol. Hay una realidad que nosotros no podemos eludir, hay una verdad que no podemos negar. Mientras nosotros estemos aquí, nosotros estamos sufriendo y estamos siendo atacados por diversos medios. Tú y yo diariamente somos tentados, tú y yo diariamente nos vemos presionados a actuar contrario a nuestros valores, contrario a la voluntad de Dios. Y es importante que si queremos caminar fielmente, si queremos caminar derechos en este mundo torcido, que nosotros podamos saber cómo lidiar con la presión y cómo poder decir no. Cómo poder decir, hermano, Dios te bendiga, siga su camino. Porque si no sabemos, al final terminaremos tropezando y sufriendo las consecuencias. La semana pasada yo meditaba y meditamos juntos en este verso y con él quiero comenzar. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los romanos, le decía en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como yo decía la semana pasada, el apóstol Pablo se tomó Romanos 1 a Romanos 11 para decirle a los romanos, a esta gente que le escribía, todo lo que Dios había hecho, cómo Dios le había salvado por la gracia, la obra de Cristo, todo lo que Romanos nos enseña, que es muy rico en contenido teológico. Y en el verso 12 él le dice, oye hermanos, por lo que yo les dije, por consiguiente, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, en el verso 1, y en el verso 2 le dice, oye, y no se adapten al mundo. No se adapten al mundo. Y es algo que a nosotros nos pasa fácilmente. Estamos en un grupo y fácilmente nos acoplamos a ello. Y más nosotros los dominicanos, que vamos a Puerto Rico y venimos con el acento. Y esto es un llamado serio, no se adapten al mundo. Y cuando nosotros nos adaptamos al mundo, es un sinónimo de que hemos cedido a la presión y por lo cual hemos dejado de seguir y servir a Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros cedemos a la presión? Nosotros cedemos a la presión de dos maneras. Número uno, de manera voluntaria. Cuando yo me veo tentado y yo decido, ok, yo voy a hacer eso. Me están tentando, me están poniendo a prueba, me dicen, ven, camina, ven, haz esto. Y yo decido voluntariamente pecar y ceder. Que fue el caso que le pasó aquí en Adán y Eva. Cuando nosotros vamos al Génesis 3, ¿qué fue lo que pasó? Génesis 3 nos encontramos, como dice el texto, el verso 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? En Génesis 3 nos encontramos con el primer acto de presión, con la primera tentación. Y si nos damos cuenta, es una tentación que es una mentira, que comienza con una mentira. ¿Por qué? Porque lo que Satanás dice aquí, la serpiente dice aquí es, ¿con qué ha dicho Dios que no comeráis de ningún árbol del huerto? Dios no dijo eso. Dios dijo, oigan, de todo lo que hay aquí coman, todo es suyo, disfrútenlo todo, pero de ese árbol no coman. Y vemos cómo claramente Satanás, en forma de serpiente, comienza presionándolos a ellos con una mentira. Y aquellos que conocemos el texto sabemos qué pasó. La mujer que hizo empezó a responderle a la serpiente. No, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que del árbol del huerto no comamos. Y empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y empiezan a hablar. Y ahí es que comienza el primer error de la mujer. Que ella empezó a dialogar con el tentador. De manera voluntaria esta persona, Eva, empezó a dejarse tentar porque se dejó
seducir, empezó a ponerle oído. Y cuando le ponemos oído, comienza la tentación y comienza la presión. Al final, ¿qué terminó pasando? En el verso 6 lo encontramos, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Ustedes creen que probablemente Adán y Eva no habían visto el árbol? ¿Ustedes creen que es la primera vez que ellos se encuentran con este árbol? No, probablemente no. Probablemente ellos habían visto el árbol, pero habían decidido obedecer a Dios. Cuando ellos se encuentran con la voz de la serpiente que le dicen, pero miren el árbol, miren el árbol, miren el árbol. Eva ve el árbol y dice, wow, pero se ve que es bueno, cualquiera come. ¿Y qué pasó? Que voluntariamente ellos pecaron y desobedecieron a Dios. El primer error que ellos cometieron, ¿cuál fue? Que le pusieron oído a la tentación, se dejaron seducir por la presión y voluntariamente pecaron. Y eso es algo que le pasó a ellos, pero es algo que nos ha pasado a ti y a mí. Podemos decir que no, podemos negarlo, pero nosotros, en algún momento, alguna circunstancia, hemos sido seducidos, hemos sido empujados a hacer cosas y al final hemos terminado pecando y desobedeciendo. Ceder a la presión promete aceptación y aprobación, pero es una promesa vacía. Pero además de yo ceder a la presión de manera voluntaria, yo también puedo comenzar a ceder a la presión de manera involuntaria. Y esa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando yo cedo involuntariamente a la presión, yo ni cuenta me estoy dando que estoy cediendo. Pero el mundo se ha impregnado tanto en mí, yo me he adaptado tanto al mundo, que ya yo estoy pensando conforme a lo que la corriente me va diciendo, conforme a lo que el mundo piensa. E incluso llega momentos donde yo empiezo a justificar esos patrones. Y lo vemos hoy día, con este movimiento por el cual orábamos ahorita, el movimiento movimiento del género y demás, donde hay mucha gente que se ven hasta tentados a decir, pero ¿es amor? ¿Es libertad? Cuando realmente es una violación directa a los mandatos de Dios. El pastor Miguel Núñez, hablando de esto, dice, el mundo que nos rodea está ejerciendo una presión constante sobre nosotros, sustituyendo nuestros valores y convenciéndonos de múltiples cosas sin percatarnos de ello. La mayoría de las personas son cambiadas de manera involuntaria y la razón es que la presión es tan sutil que ni siquiera han notado los cambios que han ido ocurriendo y por lo tanto no han luchado para resistirse. Y de esa presión nosotros tenemos que cuidarnos. Es por eso que nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que tener los oídos alerta, los ojos alerta, el corazón alerta, la mente alerta, porque la presión es muy sutil. Es muy similar a cuando yo me pongo un sapo en el agua. Si yo pongo el sapo en agua fría y empiezo a calentar el agua, el sapo se va a quedar ahí hasta que muera. Pero si yo pongo el sapo en agua caliente inmediatamente, ¿qué hace el sapo? Salta. De la misma manera, las corrientes del mundo hoy día nos quieren calentar de manera al paso. No es de golpe, es despacio, es sutilmente. Es algo que pasó hace 10 años, pero que tiene su plan para cumplirse en 20. Y todo este tema de ideología de género no comenzó ayer. Esto tiene años ya maquinándose, moviéndose. Cambiamos esta cosita aquí, pero con el propósito de llegar ahí. Es por eso que nosotros debemos estar muy alertas a no ceder a la presión, ni voluntariamente, ni involuntariamente. Ahora, ¿cómo no cedemos a la presión? ¿Cómo yo me preparo para no ceder a la presión? Yo no quiero ceder a la presión, ni voluntaria ni involuntaria, yo quiero honrar a Dios. ¿Cómo yo me preparo para eso? Lo primero que yo tengo que hacer es que yo tengo que tener una visión correcta de Dios. Si yo no conozco a Dios como Él es, yo no conozco su carácter, no conozco sus atributos, no conozco su voluntad, no conozco sus promesas, fácilmente yo me veré tentado a ceder a la presión. En un momento, cuando el pueblo de Israel ya había sido llevado a Babilonia y estaban con el deseo de volver a Jerusalén y construir el templo,
pasó una situación donde Nehemías está ahí trabajando, levantando las murallas del templo, y vinieron unos unos enemigos a querer engañarlos y querer hacer que pararan los trabajos. Nehemías 4 dice lo siguiente, dice: cuando vi su temor, cuando vi el temor de la gente que estaba trabajando con él, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos y vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. En un momento determinado esta gente empezaba a huir. Esta gente iba a dejar los trabajos que estaba haciendo. Esta gente iba a dejar de construir las murallas para volver a Jerusalén. Y Nehemías dice: ok, espérense mis hijos, espérense. Ustedes se le olvidan quién es Dios. Usted se olvida las obras que Dios hizo. Usted le olvida lo que Dios ha manifestado de sí mismo. Como cuando el pueblo estaba en Egipto, lo sacó y destruyó a Faraón. Cómo sostuvo al pueblo por 40 años en el desierto. Pero a esta gente se le olvidó estas cosas. Muchas veces a nosotros mismos se nos olvida estas cosas. A nosotros se nos olvida el Dios que tenemos. Y cuando vemos la presión, pensamos que Dios no puede ayudarnos. Cuando vemos los momentos difíciles, decimos: no, es que esta es la vía de escape. Cuando yo tengo una situación económica y la forma de yo salir de la situación económica es haciendo algo incorrecto, yo digo: no, es que esta es la única forma, porque mi Dios no puede hacerlo. Y la verdad es que aunque no lo digamos, aunque muchas veces ni siquiera lo pensamos, pero cuando hacemos así esto y nos comportamos así, estamos diciendo que Dios es un Dios pequeño. Cuando yo cedo a la presión, yo estoy diciendo inconscientemente que Dios es pequeño, que Él no puede ayudarme, ni Él puede venir a mi auxilio. Es decir, que si yo quiero enfrentar la presión, lo primero que yo tengo que hacer es conocer a Dios. Conocer que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es bueno y misericordioso. J.B. Phillips, en un libro que él escribió, Cuando Dios es muy pequeño, él decía: el problema es que Dios es muy pequeño para muchos que creen en Él. El problema es que Dios es muy pequeño para muchos que creen en Él. Pensamos que Dios no puede ayudarnos en diversas situaciones. Pensamos muchas veces que Dios ni siquiera nos escucha, pero Dios está ahí siempre, velando por nosotros y pendiente de nosotros, porque somos suyos, y Dios no desampara a los suyos. Así que si queremos aprender a luchar con la presión, tenemos que conocer a Dios, y eso es lo más importante. Número 2, también yo tengo que tener un temor de Dios. Yo tengo que temerle, no solamente creer en Él, sino también tener un temor de Él. Porque el temor a Dios me permitirá actuar sabiamente. Salomón, cuando escribió Proverbios, dice en Proverbios 1:7: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si queremos evitar caer, yo tengo que decir: ok, si yo caigo, hay un Dios que es poderoso. Y un Dios que es poderoso, y si yo soy suyo, un Dios que me va a disciplinar, porque Él me ama. Entonces yo tengo que tener temor a Dios, porque cuando se pierde el temor a Dios, pasa lo que el salmista dice en el Salmo 36, dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Cuando yo pierdo el temor a Dios, yo me ciego. La iniquidad, la maldad, la tentación me ciega. Y dice el salmista que nos autoengañamos. Dejamos de ser sabios. Nuestras bocas empiezan a hablar de manera incorrecta.
empezamos a caminar por un camino torcido que no hace el bien. Así camina el hombre que no tiene temor de Dios. Y si nosotros queremos poder decir no a la presión, yo tengo que tener temor de Dios. Porque cuando tememos a Dios, dependemos de Él. Cuando tememos a Dios, confiamos en Él. Cuando tememos a Dios, queremos estar cerca de Él. Porque Él es nuestro Padre amoroso. Número 3, para yo no ceder a la presión, yo tengo que tener una relación íntima con Dios también. Una relación personal. No hay manera que nosotros podamos resistir la presión si nosotros no tenemos una relación sana y creciente con nuestro Dios. Y esto es quizá lo más importante aquí. ¿Tú quieres resistir la tentación? Ten una relación íntima con Dios. Llénate del Espíritu. El apóstol Pablo dice que las obras del Espíritu van eliminando poco a poco los deseos de la carne. Los deseos del Espíritu van eliminando poco a poco los deseos de la carne. Y si somos llenos del Espíritu y nos dejamos mover por el Espíritu, podemos estar tranquilos. Pero cuando venga la presión, ¿qué yo voy a elegir? Los deseos del Espíritu. Honrar a Dios por encima de los deseos de la carne. Cuando Cristo hablaba en Juan 15, Él decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, si nosotros no estamos pegados de la vid, pegados de Cristo, no hay forma. Le podemos dar toda la vuelta, podemos buscar toda la teoría, no hay forma. La única forma es yo teniendo una relación íntima con Él, estando cerca, pegado a Él. Número 5, para yo ceder a la presión, yo también tengo que tener convicción. Yo tengo que tener convicción. Y eso es algo que hoy en día nosotros carecemos. El tener personas de convicción que estén dispuestos a morir por lo que creen es algo carente en esta generación. Nosotros somos pragmáticos. Yo creo esto, pero si esto funciona, no hay problema. Yo hago esto, no hay problema, porque yo no quiero que funcione. Y fácilmente nos dejamos seducir por las olas. Nos dejamos llevar de allá para acá. En esta sociedad, como hablábamos en una de las primeras clases, en la cual los valores se han ido cambiando, en donde la palabra tolerancia tiene un nuevo significado, la convicción no existe. Y si yo quiero mantenerme firme en los momentos de presión, yo tengo que tener convicción. Yo tengo que estar dispuesto a decir no, sin importar a quién sea, sin importar que sea mi jefe, sin importar las consecuencias que eso me traiga. ¿Por qué? Porque lo que yo creo tiene más valor. Siempre y cuando, claro está, que eso que yo crea sea lo que Dios ha establecido. El apóstol Pablo, hablando de la convicción y del evangelio que él predicaba, cuando él escribe a los tesalonicenses, él le dice, oigan, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Cuando él les manifestó el evangelio, cuando él le hablaba la verdad de Cristo, él decía, oiga, esto yo lo estoy manifestando con plena convicción. Yo creo eso a muerte. Y si yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿tú estás dispuesto a defender el evangelio hasta las últimas consecuencias? ¿Tú estás seguro de lo que crees? Porque si no lo estamos, si nosotros no estamos seguros de lo que creemos, si nosotros no estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo es Dios encarnado, que Él vino y murió, vivió una vida perfecta y pagó en la cruz por nuestros pecados, y al creer en Él nosotros tenemos salvación y redención y la promesa de la vida eterna. Si tú no crees eso con convicción, fácilmente tú vas a ceder a la presión. Por lo cual tú tienes que tener certeza de lo que crees y actuar, como decía esta acción poética,
por convicción y no por influencia. Actuar por convicción, con certeza. Ahora, ¿cuáles son algunas fuentes de presión? Algunas fuentes que diariamente nos están atacando y nos presionan a hacer lo malo o a desviarnos del camino de Dios. La sociedad en la que vivimos. No hay duda que la sociedad tiene un peso y es una carga diaria para cada uno de nosotros. Para las mujeres, salen a la calle y ven a otras mujeres, la forma como visten, la forma como actúan. Los hombres salimos a trabajar, vemos a otros hombres con cierta posición y queremos eso. Y nos sentimos presionados. Vamos a la universidad muchas veces con presión. Estudiamos por la presión que recibimos de la sociedad, de querer tener, de querer hacer. Si yo no hago esto, yo estoy desfasado. La sociedad nos presiona muchas veces. La familia nos presiona muchas veces. Fulanita, ¿y qué es lo que tú estudias? ¿Y por qué tú estudias eso, mi hijo? Tú no deberías estudiar ingeniería. Los ingenieros, mira las obras, están rifando obras, tú puedes conseguir un proyecto más fácil. Mi hija, ¿y cuándo es que tú vas a tener un novio? Ya tú tienes muchos años, tú tienes que tener un novio, tienes el novio, ¿y cuándo es que se van a casar? Ya está bueno, cásense, ustedes tienen 3 años de amores ya, se casan, ¿y cuándo van a tener el hijo? ¿Y el otro hijo? ¿Cuándo es que van a empezar a buscar el otro hijo? Y ustedes tienen 4 años de casado ya, se van a llevar mucho. ¿Y dónde van a vivir ahora? Toda esa presión nos lleva y nos empuja a tomar decisiones, muchas veces incorrectas. Yo he escuchado de personas que incluso han tomado decisiones hasta de salir del país porque no soportan la presión que reciben en sus hogares. Y muchas veces presión con buena intención, pero que los quiere empujar a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. La familia es una fuente de presión. Las malas relaciones, los malos amigos. Muchas veces tenemos amigos de infancia que decimos, oye, yo tengo la vida entera conociendo a esta persona. Pero la forma como vive, la forma como piensa, la forma como habla, es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Es totalmente contraria a como un creyente hablaría. Pero es mi amigo, mi hermano, y yo quiero juntarme con él, yo quiero traerlo a Cristo, yo quiero evangelizarlo, muchas veces decimos. Pero sin querer, para lograr eso, esa buena obra, yo me adecuo y me moldo a él, para que él no se sienta mal. Y eso muchas veces es una presión que nos lleva a pecar. El trabajo. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos presionados en nuestro trabajo? A querer alcanzar las metas a toda costa. Si no alcanzo la meta, voy a tener consecuencias. Pero para alcanzar la meta yo tengo que decirle, fulanito, cómprame eso ahí, mira, yo te voy a sacar lo tuyo cuando tú me pagues. O tengo que estar frío con el jefe. Dile que no estoy, que me llamen ahorita. Son presiones que vemos en nuestro trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la convicción de decir, miren, yo prefiero no cumplir la meta? Jefe, si usted quiere, usted me puede despedir, pero yo no voy a hablar mentira. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Porque es la única manera como nosotros vamos a honrar a Dios. Si estando siendo fieles en los lugares donde Él nos ha colocado. Y sabiendo que nosotros vamos a ser siempre la minoría. Sabiendo que en nuestro trabajo nosotros vamos a ser la minoría muchas veces, la forma como pensamos. En nuestra casa quizá algunos que tienen el privilegio de vivir en hogares cristianos, bueno, gloria a Dios. Pero hay veces que a muchos de nosotros nos ha tocado ser la minoría en nuestros hogares. En la sociedad, los cristianos fieles somos la minoría. Pero nosotros como minoría podemos hacer el cambio y decir no. Nosotros como minoría podemos decir yo voy a honrar a Dios y no voy a ceder a la presión. El cristiano siempre estará en la minoría y sobre todo en nuestros días. Ahora bien, esto no significa que Dios no puede usarlo como minoría para llevar a cabo sus planes. Como minoría nosotros siempre nos vamos a sentir presionados. Siempre nos vamos a sentir que tienen la bota arriba de nosotros. Pero el Dios que está por nosotros es mucho más grande. Y yo tengo que tener esa verdad siempre en mi mente y en mi corazón cada día.
recordar al Dios a quien yo sirvo, el Dios que me salvó y aquel que me redimió. G.K. Chesterton, el famoso periodista inglés, decía lo siguiente: no necesitamos buenas leyes para restringir a gente mala. Necesitamos gente buena para restringir malas leyes. El problema está en que la mayoría no quiere aceptar su responsabilidad. Por tanto, recae sobre la minoría proteger a la mayoría de sus propias preferencias por aceptar la tiranía tontamente. En pocas palabras, él está reforzando, oigan, la mayoría probablemente no va a querer hacer lo bueno, pero está en nosotros, la minoría, en no ceder y seguir defendiendo los valores. Aquellos que hoy promulgan y defienden lo que tiene que ver la ideología de género, el aborto, probablemente quizás son más que nosotros. Pero el día que nosotros nos callemos, el día que nosotros cedamos, ese día perdimos. Por lo cual nosotros tenemos que seguir fieles y decir, yo voy a estar aquí hasta que Cristo me llame, levantando su verdad y proclamando su palabra. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos encontramos con ejemplos de esto. Si usted piensa que nosotros somos los únicos a través de toda la historia que nos hemos visto tentados, que nos hemos visto presionados, yo quiero darte una buena noticia. Y la respuesta es que no. A través de toda la historia, incluso de toda la historia bíblica, nosotros nos hemos encontrado con hombres y mujeres que se han visto presionados, incluso que han dicho que si, mira, mátenme si ustedes quieren. Que han tenido que incluso dar su vida por lo que creen. Y muchas veces pensamos, bueno, quizás sí, pero son gente ya que han caminado mucho con el Señor, gentes muy maduras. Pero en la Escritura nos encontramos incluso con jóvenes que dijeron no, preferimos morir si es necesario, pero no vamos a ceder a la presión. Nos encontramos con gente como Daniel y sus amigos, por ejemplo. Y de esta historia de Daniel y sus amigos, hay enseñanzas que yo quisiera traer en el día de hoy con relación a lo que tiene que ver con la presión. Porque estos jóvenes tienen cosas que enseñarnos de cómo nosotros en estos días poder enfrentar la presión. Y esto que vamos a ver va a estar primero, la primera parte, en Daniel 1, del 8 al 15. Y vemos en Daniel 1 que dice lo siguiente, que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Para darle un poquito de contexto a aquellos que no conocen la historia, cuando el pueblo de Judá es llevado a Babilonia, ellos tomaban a algunos de los jóvenes y los alimentaban, los preparaban, los instruían con las doctrinas, con la cultura de Babilonia. ¿Qué pasa? Que cuando esta gente alimentaba a estos jóvenes, normalmente lo alimentaba con lo que comía la mayoría de los que podían, con vino, le daban manjares, cosas, como dice aquí el texto, cosas que el rey comía. ¿Qué pasa? Que Daniel dice, no, yo no quiero contaminarme. Y lo que vemos en el texto es que él dice que él se propuso en su corazón. Y esta es la primera enseñanza que nosotros debemos ver a la hora de enfrentar la tentación. Y es que antes de yo enfrentar la tentación, yo tengo que estar convencido de lo que creo. Y proponerme en mi corazón, decir, mira, yo no voy a hacer eso. Yo tengo que creerlo, abrazarlo y decidirlo. Y eso fue lo que Daniel hizo. Él hizo, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Él dijo, no, yo no me voy a contaminar. Entonces, si tú no quieres ceder a la presión, lo primero que tú tienes que estar es convencido de lo que tú crees y dispuesto a sacrificarte por eso. Lo segundo lo vemos aquí, que dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Porque ha de ver vuestro rostro
más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así podríais en peligro mi cabeza ante el rey. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Daniel le dice al oficial, oye, yo no voy a comer eso. Yo voy a honrar a Dios. Y dice el texto que Dios concedió a Daniel hallar favor delante del oficial. Cuando nosotros nos veamos en los momentos de presión, cuando nos veamos tentados, cuando decimos no, Dios en su misericordia hace que nos dé favor delante de los hombres. Y lo vemos en el caso de Daniel. Daniel decidió no contaminarse, decidió honrar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que él hallara favor delante de los oficiales, que hallara gracia delante de ellos. Y estos oficiales aquí tenían su miedo, porque decían, ven acá, yo ahora te doy a ti legumbre, te doy hojas, pero ¿qué va a decir el rey cuando te vea? Tú vas a estar flaco, tú vas a estar todo pálido. Cuando él ve a los otros muchachos que lo vea gordito, rechonchito, ¿qué va a pasar? Que a mí me van a jalar. Pero cuando vemos el texto más adelante, dice que al cabo de los 10 días, el aspecto de Daniel era más rollizo. Él se veía más gordito, estaba más coloradito que incluso aquellos otros que se habían llenado de manjares. Entonces, en este texto, de manera breve, vemos dos cosas, dos enseñanzas importantes a la hora de la presión. Número uno, que a la hora de yo enfrentarme a la presión, yo tengo que estar convencido de lo que creo y proponerme en mi corazón no hacerlo. Proponerme en mi corazón honrar a mi Dios. Y número dos, tener la certeza y la gracia de que cuando yo hago eso, cuando yo honro a Dios, aunque quizá no parezca, Dios está por mí, no contra mí. Y Él pone gracia en los hombres. Él pone gracia en los demás. Cuando seguimos hablando de Daniel y el tema de la presión, es imposible no hablar de los amigos de Daniel y del evento de presión en el cual ellos se vieron expuestos. Y yo creo que la mayoría de los que está aquí conoce la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. En un momento, el rey Nabucodonosor levanta una estatua y dice, todo el mundo en el pueblo, a la hora X, tiene que postrarse y adorar la estatua. ¿Qué pasa? Que los amigos de Daniel dijeron no, porque al único que nosotros adoramos es al Dios verdadero. Y yo no voy a ceder a la presión. ¿Y qué pasó? Que a esta gente, a estos tres amigos, lo traen donde Nabucodonosor y le dicen, oigan, esta gente no se quieren postrar, esta gente dicen que no, ve a ver qué tú vas a hacer con ellos. Y dice Daniel 3, 14 y 15, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y aquí viene la presión. Porque si no la adoráis, inmediatamente, no es mañana, no ahorita, no es que te vamos a dar un chance, no es que quizás hay una posibilidad de que te vamos a decir, mira, en 3 días piénsalo y después después tú vienes y te postras. No, dice, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mi mano? Una presión interesante aquí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, yo me voy a postrar probablemente y después yo pido perdón porque el Señor es misericordioso, Él me perdona. Porque yo muerto no le puedo servir. Pero ¿qué hacen estos jóvenes? Ellos estaban convencidos de lo que creían y dice el texto en el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Con quien ellos estaban hablando no era con un raso, no era con un cabo, ni siquiera con un coronel, era con el rey Nabucodonosor, que probablemente en ese tiempo era el rey más poderoso del mundo conocido en ese momento. Y estos 3 señores jóvenes, porque eran jóvenes, pero por esa respuesta para mí son señores.
Dice, no necesitamos darte una respuesta acerca de esto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Si yo quiero decir no a la presión, yo debo tener el valor para oponerme a aquello que me presionan a hacer lo malo, sin importar quiénes sean. Yo tengo que tener valor. La vida cristiana es una vida de valientes hoy día. Porque si nosotros queremos honrar a Dios, si queremos ser fiel a Él, nosotros tenemos que ser valientes, decir no. Y no me importa que tú me tires al horno de fuego ardiente inmediatamente. No me importa que tú me canceles, no me importa que tú no quieras ser mi amigo, no me importa que tú, mi novio o mi novia quiera terminar conmigo, no me importa. Porque yo sé quién es mi Dios y mi Dios es grande. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, como yo decía ahorita, conocer a Dios, quién es Dios. Y este tema, esto que dicen los amigos de Daniel, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque ellos decían, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y es importante aquí porque ellos sabían a qué Dios servían. No es cualquier Dios, no, el que nosotros servimos. El Dios verdadero puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y ellos decían con fe, porque no simplemente era que ellos dijeron no, sino que ellos tenían fe. Dijeron, oye, y de tu mano nos librará. No solamente que Él puede librarnos, sino que Él nos librará. Pero si por casualidad Él dice y decide no hacerlo, queremos decirte, Rey, ciertamente a tus dioses no serviremos ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Si queremos decir no a la presión, debemos recordar a quién es que nosotros servimos. ¿Quién es nuestro Dios? Las promesas, las obras que Dios manifestó a través de todo el Antiguo Testamento no están ahí simplemente por estar ahí. Esas historias que muestran el poder de Dios librando a su pueblo. Esa historia que muestra a un Gedeón batallando con 300 hombres, con un grupo inmenso de guerreros. No están ahí por casualidad. Esa historia de David peleando con el gigante no está ahí por casualidad. Es para mostrarnos y enseñarnos el Dios grande que nosotros tenemos. Para cuando vengan los momentos de presión, yo puedo decir, no me importa que me echen el lago de fuego, porque yo sé a quién sirvo. Yo sé quién es mi Dios. Y para aquellos que no conocen la historia, se la voy a terminar de leer, porque quizás nos quedamos con la curiosidad. ¿Y qué pasó? ¿Lo salvó? ¿No lo salvó? ¿Lo tiraron? ¿No lo tiraron? Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y de mudo su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego. Y eso pasó. Ellos fueron echados al horno de fuego, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque ellos decían, Señor, yo voy a confiar en ti sin importar las consecuencias. Y eso es lo que nosotros también debemos tomar en cuenta con el tema de la presión, y es una quinta enseñanza. Para Sadrach, Mesach y Abednego, el decir no a la estatua fue ir a un horno de fuego. Pero para nosotros puede tener otro nombre o otro lugar. Pero si yo quiero estar preparado para ceder a la presión, yo tengo que confiar en Dios sin importar las consecuencias. Confiar en Él, sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él, como lo hizo al principio con Daniel, pondrá favor delante de los hombres. Y si al final no pasa como yo quisiera que pasara, si al final no me libra, como quiera, yo no voy a servir a otros dioses. Yo voy a honrar a mi Dios. Sadrach, Mesach y Abednego son tirados al horno,
Y sí, cuenta Daniel que la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque al pasar veían a estos tres en el horno como si nada, caminando. Y a otro con vestiduras blancas caminando. Y se sorprendían de esto. Y el hecho de que Sadrach, Mesach y Abednego dijeran que no y que fueran tirados al horno de fuego, trajo como consecuencia que la gente estaba maravillada, estaba sorprendida. El verso 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo. Ok, esto es importante. El verlos a ellos vivos ahí trajo como consecuencia que Nabucodonosor dijera: espérate, estos son siervos de un Dios, pero para poder estar ahí tiene que ser del Dios Altísimo, del Todopoderoso. La obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego trajo como consecuencia que Nabucodonosor reconociera a Dios. Salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni olor de fuego había quedado en ellos. La obediencia fiel traerá como consecuencia incluso la evangelización de los perdidos. El ellos estar dispuestos a decir no, el ellos estar dispuestos a sufrir las consecuencias, trajo como consecuencia que Nabucodonosor hablara del Dios Altísimo. Que los sátrapas, los perfectos, los gobernadores dijeran: no, pero espérate, ¿quién es esta gente? Y escucharan acerca del Dios verdadero. Y para terminar la historia dice que habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey, confiando en Dios, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, oigan la consecuencia de este hecho. Por tanto, proclama un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa reducido a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La obediencia fiel traerá gloria a nuestro Dios. En medio de la presión, cuando yo decido ser fiel a Él, sin importar las consecuencias, Él será glorificado. Él será exaltado. Y es algo que nosotros debemos recordar siempre. La obediencia trae gloria y honor a Dios y bendición a sus siervos. Nuestro Dios nos ama tanto que Él nos dice: glorifíquenme, porque a lo que le conviene eso es a ustedes. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, Él se place en bendecirnos. La verdad es, y no podemos negarlo, la presión existe, existirá. Pero Dios nos ha dado la herramienta, nos ha dado los ejemplos, los modelos de cómo decir no a las tentaciones y a la presión. Pero la verdad es que hay momentos donde vamos a caer. Y cuando vemos la historia de Pedro, nos encontramos que Pedro en un momento cayó. Bueno, Joan, Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor lo restauró, sí. Pero luego de ser restaurado, luego de él ser un líder dentro de la iglesia ya, él volvió y cayó, porque se dio a la presión. Y vemos en Gálatas 2, 11 al 13, el apóstol Pablo hablando, diciendo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión.
y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el libro, en lo que Pablo comenta aquí en Gálatas? Pablo y Bernabé ya eran líderes. En un momento ya están con los gentiles, predicando a los gentiles, comiendo con los gentiles. Llega un grupo de judíos y como en ese tiempo todavía los judíos, no todos los judíos estaban claros de que ya los gentiles eran parte de... Ellos cuando vieron los gentiles, bueno, hey gentiles, adiós, aquí están los judíos, wey, bye bye. Y empezaron a alejarse, que ya no querían comer con esta gente. Y dice Pablo que incluso hasta Bernabé fue arrastrado en eso. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo lo amonestó, porque eso era de condenar. Y eso tiene una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidarnos del temor a los hombres. Cuídate del temor a los hombres, ya que hasta los más fieles pueden caer. La presión y el temor a los hombres puede hacer que incluso los Pedros y los Bernabés cedan a la presión. Cuídate de eso. No seas tanto como Pedro, sé más como Sadrach. Tienes que estar dispuesto a decir no. Y muchos de nosotros nos vamos a ver en situaciones como esa. Nos estamos con gente que quizá para algún grupito en el trabajo no es el mejorcito, no es el más querido. Y cuando viene el grupo preferimos movernos de la mesa, ponernos a comer con otra gente. ¿Por qué? Porque cedemos a la presión. Recuerda que hasta los fieles, por temor a los hombres, pueden caer. Es importante que lo tomemos en cuenta. La presión de grupo, las personas a nuestro alrededor tienen mucho poder e influencia sobre nosotros. Muchas veces es más fácil decirle no a la estatua que decirle no al amigo. Muchas veces es más fácil decir yo voy al horno que escuchar no quiero juntarme contigo. Pero yo tengo que estar dispuesto a honrar a Dios en todos los escenarios. Y reconocer que las relaciones son peligrosas, algunas de ellas. Yo tengo que saber con quién me junto. Porque incluso los fieles pueden caer. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daños. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las costumbres eran buenas, pero las malas compañías la corrompen. Es decir, que a la hora que vamos cerrando en esta noche, yo quiero motivarte, número uno, a pensar en los momentos donde te sientes presionado, te sientes tentado a alejarte de Dios, a hacer lo malo. Y número dos, a que tú revises tus relaciones. Tú revises con quién te juntas, quiénes son tus amigos, con quién tú disfrutas pasar el tiempo. Porque eso dice dónde estás tú hoy. Recuérdate, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque esas compañías malas van a hacernos a nosotros caer por el temor a los hombres. El temor a los hombres pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Muchas veces nosotros tememos a los hombres, nuestras relaciones, tememos a ella, a no ofenderlo. No le puedo decir eso porque se siente mal. ¿Cómo yo le voy a decir que yo no voy? Yo tengo que ir porque, después se ofende. Nosotros tenemos que estar dispuestos a honrar a Dios sin importar las consecuencias. Nosotros nunca nos sentiremos realmente aprobados y aceptados hasta que no volvamos a Dios. La razón por la cual nosotros cedemos a la presión es porque nosotros en nuestro corazón tenemos un anhelo de ser aprobados.
Nosotros tenemos un anhelo de ser aceptados, de caer bien. Pero la verdad es que hasta que nosotros no nos volvamos a Dios, nosotros nunca vamos a sentir lo que es realmente estar aprobado por Dios. Nunca vamos a poder disfrutar de lo que es decir estoy bien. Porque el hombre no tiene nada que ofrecerme. Solamente Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Gálatas en un momento determinado, que ellos se desvían, incluso Pablo dice en esta carta, yo me maravillo de lo rápido que ustedes se habían apartado de la verdad. Él dice en Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Nosotros al leer la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego nos sentimos, wow, gloria a Dios, qué testimonio. Porque eso hace un siervo de Dios. Cuando leímos la historia de Pedro y Bernabé, nos decepcionamos un poco. La diferencia de uno y otro es que uno dijo, yo quiero agradar a Dios sin importar la consecuencia. El otro tuvo temor a los hombres. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí es que si yo busco agradar a los hombres, yo no estoy siendo un siervo de Dios. Yo no estoy siendo un siervo de Cristo. Y el llamado para nosotros en esta noche es seamos siervos de Cristo. Caminando bajo el sol vamos a sentir la presión, las tentaciones, el rechazo, pero seamos siervos de Cristo, porque para Él es que vivimos. Y Él es digno, Él nos ha salvado. Él es merecedor de toda la gloria. Él es merecedor que yo renuncie a todo lo que tengo por Él, porque Él me ha garantizado y me ha prometido algo mayor de lo que yo puedo ganar, que es estar en su presencia eternamente. Winston Churchill decía, y es un llamado que yo quiero hacerles esta noche, Winston Churchill, el presidente inglés, que enfrentó a Hitler, decía, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, 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 en nada grande o pequeño, importante o insignificante, nunca te rindas, excepto a convicciones de honor y sentido común. Nunca te rindas ante una amenaza poderosa, nunca te rindas a lo que parece ser una fuerza abrumadora del enemigo. Nunca te rindas. Cuando te veas tentado a la presión, no te rindas. Mantente de pie. Mantente firme. Cuando en tu trabajo hayan presiones, mantente firme, no te rindas. Cuando tus amigos te tienten, mantente firme, no te rindas. Cuando tu familia te tiente, mantente firme, no te rindas. Cuando la sociedad te presione, mantente firme, no te rindas. Recordando que lo único necesario para que triunfe la maldad es que los buenos no hagan nada. Si Sadrach, Mesach y Abed-Nego se hubieran postrado, los sátrapas, los gobernadores, Nabucodonosor no hubiera conocido al Dios vivo, al Dios altísimo. Y el llamado para nosotros es, en el día de hoy, es el llamado que Daniel hace al final a mediados de su carta, de su libro, cuando él dice que mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Ese llamado para nosotros hoy. Si nosotros conocemos a Dios, en medio de la presión, nosotros nos mostraremos fuertes y actuaremos fielmente para honrarle a Él, reconociendo que Él es digno, reconociendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que nada, que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga dando de su gracia para lidiar con la presión, para lidiar con estos ataques. Pero sabemos que cuando somos fieles a Él, Él es fiel para con nosotros.